Seguimos con este caminar en preparación a la consagración que vamos a hacer el día 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en esta particular devoción y en esta particular consagración, que es la consagración bajo materna esclavitud, es decir, nos hacemos esclavos de la Virgen María. Estamos ya avanzados en esta preparación, hemos ido caminando en el itinerario, por un lado, de lo que San Luis María nos va presentando en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, y por otro lado también haciendo nuestras meditaciones, que con este estaríamos terminando toda esta cuestión de la mirada del mundo malo, del mundo del espíritu mundano, del desprecio, del vaciamiento, ¿no?, del espíritu del mundo de nuestro corazón. Vamos entonces por la primera parte, los números que corresponden ahora a leer. Recuerden ustedes, tienen el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, tienen también los audios que estamos poniendo en YouTube y que están los links en el espacio, en la página de Criterio Cristiano de Facebook. Bien, tenemos aquí entonces ahora que leer los números 120 a 125. Consiste esto ahora a ver en la consagración especial, es decir, la manera especial de esta consagración. Muy recomendados son estos números para los que estamos haciendo la renovación de la consagración o están haciendo por primera vez la consagración. Muy recomendados, porque vamos a ver lo esencial, en qué consiste esta consagración. Ya lo hemos explicado un poco en la introducción, pero ahora conviene considerar lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar. Entonces, además de esta breve homilía que les voy a dar, tienen que ustedes leer y considerar profundamente esto que vamos a realizar nosotros. Primero debemos de decir entonces que toda devoción, toda consagración, se realiza como medio para poder vivir más conformemente a Jesucristo, es decir, para conformarnos, para insertarnos, para introducirnos más en el amor y en la comunión con Jesucristo. Ese es el sentido de toda devoción. Cuando una persona tiene devoción a un santito, cuando tiene devoción a las llagas de Jesucristo, cuando tiene devoción al Sagrado Corazón de Jesús, cuando tiene devoción a la cruz de Cristo, qué sé yo, con las devociones lo que tienen que hacer es llevarnos a la unión con Jesucristo. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí en el Perú, algunas devociones se han ido como perjudicando por malas costumbres, ya sea porque en las fiestas de las devociones se cae mucho en borracheras, o se cae mucho en afanes de lujos y cosas así, despilfarros. Y si bien hay que festejar, y nosotros en nuestra religión no es una religión del no festejo, sino hay que festejar, porque festejar es unirnos al misterio de Jesucristo, sin embargo se han ido como pervirtiendo algunas devociones, y por eso se han vuelto como escandalosas para algunas personas, y también como arma que va en contra de los católicos por parte de los cristianos no católicos, de los protestantes, en donde dicen que la Iglesia católica es la iglesia de los borrachos, la iglesia de los libertinos, la iglesia de aquellos que andan viviendo en pecado, porque sus devociones son justificativos para caer en pecado. Y evidentemente no es así, porque una devoción verdadera, ¿se dan cuenta?, nos une a Jesucristo, no nos aleja de Él. Y la borrachera nos aleja de Jesús. Por eso es que una devoción verdaderamente honesta, una devoción verdadera a Jesucristo, no nos tiene que llevar al pecado, sino que nos tiene que llevar al encuentro con Jesús. Esto es una regla general. Ahora bien, si todas las devociones nos tienen que llevar a conformarnos con Cristo, tenemos que saber que no hay devoción más, o no hay devoción que nos conforme más a Jesucristo que la devoción a la Virgen María, y que esta devoción particular de la esclavitud a María, en esto hay que decirlo con toda su verdad. O sea, uno puede tener muchas devociones y son muy hermosas, pero ninguna, como dice San Luis María, ninguna nos va a unir más a Jesucristo. O sea que la más eficaz, aunque todas son perfectamente practicables y son elogiables, sin embargo, ninguna va a ser más eficaz que esta. Porque esta devoción, primero, que nos renueva las promesas bautismales. Segunda, que esta devoción lo que hace es que vivamos con María, que fue el alma que más se conformó a Jesús. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de la salvación, ¿qué alma se unió más a Jesús? ¿Qué alma se conformó más con Jesús? ¿Qué alma fue el alma
que estuvo más unida con Jesús, podríamos mencionar muchos casos. San Francisco de Asís. Podríamos mencionar muchos otros casos, como por ejemplo San Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Miren esa frase tan profunda, de tanta comunión. San Pedro. Podríamos hablar de tantos santos, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantos santos que se conformaron con Jesús. Pero nadie se conformó con Jesús, o sea, se hizo forma, eso que significa conformarse, o sea, unirse a la forma, unirse a Cristo, de tal manera como María Santísima. Nadie lo hizo, de ninguna manera, o sea, todos pudieron conformarse con Jesús, pero nadie al modo como la Virgen María lo hizo. Por eso es que quien se acerca a esta devoción, quien se hace esclavo de María, se hace esclavo de aquella que se conformó más con Jesús. Y entonces, si la devoción consistía en formarse o en conformarse más con Cristo, pues nos estamos uniendo a la manera como se da la mayor y mejor y más perfecta conformación con Jesucristo, que es por la Virgen María. Primer punto, primer argumento. Segundo, ¿en qué consiste esta devoción? Esta devoción es una entrega total, no es quedarnos con algo, es una entrega total. A la Virgen le entregamos toda nuestra vida y le decimos que le pertenecemos a ella y por medio de ella a Jesucristo, porque la Virgen no toma las cosas para ella solamente, sino que se las da a Jesucristo. Todo lo que es de la Virgen es de Cristo. Todo. La Virgen se hizo toda de Jesús, porque acuérdense que la Virgen es esclava del Señor. Todo lo hizo para Jesucristo. Entonces, si somos esclavos de María, la esclava del Señor, ella a su vez es esclava del Señor. Todo lo que ella hace le pertenece al Señor. Y si todo lo que hacemos nosotros le pertenece a la Virgen, y todo lo que la Virgen le pertenece al Señor, todo lo que nosotros haremos también le pertenecerá al Señor. Importantísimo el argumento, entonces, bastante lógico. Le hacemos entonces que le pertenezca a la Virgen nuestro cuerpo con todos sus sentidos. La vista, el gusto, el olfato, el tacto. Todo le pertenece a la Virgen. Nuestros órganos. Le pertenece a la Virgen el alma, con todas sus facultades, inteligencia, voluntad, libertad, todo le pertenece a la Virgen. Los bienes exteriores, la fortuna, las cosas, ya no son nuestras. El esclavo de María hace que todas las cosas le pertenezcan a la Virgen. Mi trabajo, mis estudios, la ciencia que poseo, las virtudes, todo le pertenece a la Virgen. Los bienes materiales, todo le pertenece a la Virgen. El esclavo de María no tiene cosa propia, todo es de María. Miren qué profunda que es esta devoción, qué radical que es esta devoción. Los bienes del alma, sus facultades, los bienes exteriores, la fortuna, los bienes presentes, los bienes futuros, los bienes interiores. Ahora miren, esto es más grande todavía, porque para muchas personas lo único que existen son los bienes exteriores y están muy apegados a esos bienes, ¿no? Por eso la primera cosa de este tiempo era vaciarnos del espíritu del mundo, que lo que busca es la apetencia de las cosas temporales. Bueno, los bienes ahora de la Virgen no solamente son los exteriores, no solamente son nuestras propiedades, nuestra casa, nuestros bienes muebles e inmuebles, sino ahora también, que son más importantes aún, los bienes interiores. ¿Qué son esos bienes interiores? Por ejemplo, las obras buenas que hacemos. Las obras buenas tienen razón de dos cosas, de mérito y de satisfacción. Las obras de satisfacción son las obras penitenciales que cubren la pena temporal que tendríamos que pagar por nuestra multitud de pecados, ¿no? La culpa fue borrada en el confesionario, la pena temporal, porque la pena eterna también es borrada en el confesionario, la pena temporal que debemos de aún nosotros purificar es paulatinamente borrada, es, quitada a consecuencia de los actos penitenciales, de los actos mortificativos, de los actos de misericordia que hacemos y de la oración que hacemos. Muy bien. Entonces, todas estas penas quedan borradas por los actos de satisfacción. Pero los actos meritorios tienen otra impronta. Los actos meritorios hacen que uno merezca, ¿no? Claro, nosotros no merecemos nada de la vida eterna porque no llegamos a tener actos tan grandes, pero unidos a Jesucristo, nuestros actos que están unidos a la pasión de Jesucristo, sí tienen mérito para la vida eterna. Entonces, cuando nosotros le decimos que estamos entregando, ¿no?, nuestras obras
presentes y futuras a la Virgen, estamos diciendo de que a la Virgen le estamos entregando todo lo que es nuestra vida. No se queda ni un cabello, ni un céntimo, no hay nada que se quede para nosotros. Todo va para la Virgen. Todo, absolutamente todo. Todas las buenas obras. Y las obras que me ayuden en razón, por ejemplo, del mérito, y las obras que me ayuden en razón de la satisfacción. Ahora bien, es importante saber esto, porque hay cosas que la Virgen no, que nosotros podemos entregarle a la Virgen, pero no van a ser transferidas a otras. Por ejemplo, los actos meritorios. Los actos meritorios no son transferidos a otros, pero sí las obras de satisfacción. Sí podemos, por las obras de satisfacción, dárselas a la Virgen para que la Virgen se las dé a otros. Sí son transferibles. Los méritos son para nosotros. ¿Pero por qué le damos los méritos a la Virgen? Porque la Virgen, que es la reina, hará que esos méritos sean mucho mejores, mucho más dados. Y aquí se pone un ejemplo, ¿no?, que en realidad es posterior al ejemplo que da San Luis María. Imagínate si tú tienes un regalo para hacer al rey. Y ese regalo se lo vas a dar, pero es mejor que se lo des a la reina, porque la reina, con su presencia, pero tal vez ella, con su incentivo, con su particular manera de ser y de hacer las cosas, le va a poner ciertos adornos, le va a poner ciertas cosas de su impronta para que el regalo sea más agradable al rey. Entonces tú le entregas a la Virgen los méritos para que la Virgen los tome, estos méritos, no los puede transferir, no los transfiere a nadie, pero para que los haga mucho mejores, para que los plantee de mucho mejor grado a Dios, para que esos méritos sean mucho más grandes y esos méritos te puedan servir mucho mejor para la salvación y santificación de tu alma. Pero los actos de satisfacción, las penitencias, las obras de misericordia y todas esas cosas que se hacen para quitar la pena que teníamos que nosotros padecer en este mundo, todas esas cosas sí son transferibles para la Virgen. Eso ya lo hemos explicado. Y la Virgen utiliza esas obras de misericordia, esas penitencias, esas obras de satisfacción, las utiliza para el bien de otras almas que tal vez lo anden necesitando mucho más. Todo es de ella, totus tus, María, no, todo es tuyo, María, todo para ti, todos somos nosotros para ella. Bien, eso es grandísimo. Entonces estamos entregando todo. Se dan cuenta que no nos escatimamos con nada. Ahora bien, un punto más. Esto es algo que es totalmente novedoso. Ni siquiera una orden religiosa, una congregación religiosa llega a esto. Porque en las órdenes religiosas o las congregaciones, cuando se hacen los votos, uno entrega los bienes materiales, por la pobreza, los bienes afectivos, no casarse con otra persona, ni tener hijos, y tal vez un poco la voluntad con el tema de la obediencia, pero entregarle hasta estos bienes espirituales no se hace cuando uno hace la consagración religiosa. Por eso es que aún para los religiosos esta consagración a la Virgen se puede perfectamente dar, porque cuando hacemos el voto de esclavitud a María le estamos entregando a ella algo que inclusive en la misma vida religiosa podemos reservarnos para nosotros, que son todas las satisfacciones que hacemos por nuestras faltas, toda la penitencia que hacemos y todas las obras de misericordia, las podemos reservar para nosotros. Pero cuando entregamos nuestra esclavitud a María, ella se sirve de todas ellas y le entregamos a la Virgen. Ya no es nada nuestro, es todo de María. Muy bien, hasta ahí entonces esto que podemos decir es la esencia de esta consagración, de esta particular consagración. Se dan cuenta que es distinta a otro tipo de consagraciones. Hay personas que nos han preguntado, ellos ya se habían consagrado a la Virgen de una manera, de otra manera, pues vean cómo esta consagración es totalmente particular, totalmente distinta a otras consagraciones. Es una consagración más radical, más profunda, más entregada, más dada, exige más de nosotros la conversión, la renuncia a las cosas de este mundo y nuestra promesa bautismal, ¿no? Es lo que decía al principio San Luis María. Está hecha para que se viva de mejor manera nuestras promesas bautismales. Renuncias al pecado, renuncias al mundo, renuncias a la carne, renuncias al demonio. Sí renuncio. ¿Crees en Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en la Virgen? ¿Crees en la Iglesia? Sí creo. Esas son nuestras promesas bautismales. Por último, nuestra meditación, que será aquí una repetición de todo lo que hemos visto. O sea, vamos a tratar de
hacer cada uno con total libertad, puede aplicar distintas cosas, puede utilizar lo que más le sirvió en sus meditaciones. Vamos a hacer una repetición de todo lo visto, ¿no? Hemos visto el espíritu del mundo, que es espíritu de concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, orgullo de la vida. Hemos visto que este mundo nos pide atender solamente y esclavizarnos a los bienes materiales. Hemos visto que este mundo nos doblega y nos oprime, que este mundo está guiado por las acechanzas del demonio. Hemos visto cómo este mundo, el hombre que vive en este mundo, cuando le espera la muerte o cuando llegue la muerte será su acabose, su fin. Hemos visto que después habrá un juicio, hemos visto que después habrá 2 eternidades, cielo o infierno. Bueno, hemos visto todo eso y ahora vamos a ver una repetición. Entonces, nuestra composición de lugar será considerar nuestra alma como encerrada en el cuerpo corruptible, como dice San Ignacio de Loyola, y todo este compuesto albicuerpo en el valle desterrado, en un valle entre animales salvajes. Imaginarse una cosa así. Y la petición, pedir conocimiento interno del espíritu del mundo para que nos impulse esta mirada, este conocimiento, este sentimiento, nos ayude a huir de las acechanzas del mundo, es decir, de las tentaciones y de los lazos que el mundo pone, y abrazarnos mejor a la Santísima Virgen María. 4 puntitos, rápidamente solamente los menciono, que vamos a considerar en esta meditación. Primero, considerar el espíritu del mundo, ¿no? ¿En qué consiste el espíritu del mundo? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Entonces, considerarlo nuevamente, a ver, ¿en qué consiste? Voy a rebobinar nuevamente estas cosas y voy a tratar de descubrir en qué consistía el espíritu del mundo, a dónde me lleva el espíritu del mundo. Segundo punto, qué miserable es aquel que vive solamente en el espíritu del mundo. Qué triste la vida de aquel que solamente busca atesorar cosas de este mundo, porque primero, no las puede tener permanentemente ni eternamente. Segundo, que él mismo va a pasar por este mundo. Tercero, ¿cuántos males se siguen de aquel que se entrega a los goces de este mundo? ¿Cuántos males porque vive en la mentira, vive en la angustia de perder las cosas, vive en la ansiedad de querer poseer más, porque la angurria, la ambición es un pecado cuasi infinito que nunca se sacia? Y cuarto, cómo nosotros debemos de buscar apartarnos del mundo para buscar más bien la devoción a María, y que ella sea la que nos lleve a los gozos de la vida eterna, a que podamos nosotros percibir ya desde ahora ese consuelo, esa alegría de los que buscan los gozos de la vida eterna. 4 puntitos entonces para hacer en nuestra meditación. Hagámosla con tranquilidad, con deseo de alcanzar los frutos, y amemos a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre, que nos permiten a nosotros ir avanzando en nuestro caminar hacia la consagración. Pedimos a la Virgen nos conceda todas estas gracias.